cosas es vivir en el campo. Y cuando llueve en el campo, y cuando hay techos de zinc, ese sonido. Ese sonidito yo lo llegué a vivir. Me recuerda a mi niñez. La neblina. La neblina, y las gotas cayendo de las hojillas, de las hojas, es espectacular. Yo amo mucho la lluvia y de hecho sí, salí desde casa bajo lluvia. Fue bien interesante ver cómo la gente nos comportamos con la lluvia en la calle, interesantísimo. Oye, uno sale de la casa bajo un aguacero y cuando viene aquí que no está lloviendo tanto, uno dice, ¿cómo es posible? En cierto punto dejó de llover, pues yo salí bajo un aguacero fuerte. Así es, así es. Y la lluvia es bendición del cielo, ¿no? Mismo. Y tenemos que aprender que la naturaleza está con un propósito. A veces hay gente que no le gusta o que llueva, que haga mucho sol. Pero es maravilloso lo que Dios hace en la naturaleza. Así que la naturaleza es hermosa. Dele gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, aún hasta los mismos huracanes, que cuando usted estudia la ciencia se da cuenta que tienen un propósito. Ellos limpian la naturaleza, sacan lo viejo para que nazca lo nuevo. Y eso es bien lindo, leer un poquitito de esas cosas. No solamente leemos de ciencia y de todo lo que pues ocurre en los pacientes, sino que hay otras cosas también de suma importancia. Hoy quiero hablarle a mis embarazadas. A ver. Vamos a ver. Hoy interesante por demás. Sí, quiero hablarle a mis embarazadas sobre a qué nos enfrentamos ante todos estos nuevos cambios que ocurren con lo del COVID-19. ¿Okay? Bien importante que usted sepa lo que ocurre en su cuerpo, así que voy a dar un curso rápido de la fisiología del embarazo para que usted se prepare. Así que, ojo para usted que está embarazada, para su hija que está embarazada, para su esposa que está embarazada, para su hermana que está embarazada. Así que, oiga, aprenda y ayude a todos nuestros amados hermanos y hermanas a aplicar esto aprendido. Las embarazadas pasan por unos cambios fisiológicos que son estresores. Si no, dígamelo a mí. Pregúnteselo ahora. Este tiempo de cambio. Es un cambio emocional difícil porque las hormonas están a flor de piel. El embarazo distorsiona ese balance químico que tiene la mujer flamante, como he dicho yo, de la mujer que tiene estrógeno, está perfecta, hermosa, es la reina, es mis universos, se ve espectacular. Y de momento la buena noticia es que está embarazada, pero véala. Todo cambió. Véala 2 meses y medio después. Mírela bien. Que va a mirar a la esposa. No me miren. No me mires, no me toques. Esto es por tu culpa. Una serie de cambios que es sumamente interesante. Doctor, ¿de vez en cuando aparece alguna que queda intacta como si... Sí, las hay. Pasa. Sí, son casi odiadas, envidiadas. Las pobres benditas. Dicen, yo no tengo culpa. Hasta quisiera estar como las demás benditos porque todo el mundo piensa que es mi culpa. No, es que hay algunas pues que las favorece la gracia en este momento. Y ella pues bendito, pues, ¿qué culpa tiene? Claro, de que embarazada, de momento tiene su barrita mega preciosa, especial, da a luz y quedó como si aquí no hubiese pasado nada. A la que le toca, bendecida seas. Gloria a Dios. No es la norma, el cuerpo cambia, el tejido adiposo crece, la grasa se acumula y tiene un propósito. El propósito es amamantar al chico. Y quizás estamos hablando de todas estas cosas graciosas y hermosas del embarazo, pero la realidad es que quiero atemperarla a lo que es el estrés fisiológico y el estrés emocional. Quiero combinar estos dos factores por 2 razones bien importantes, porque obviamente estamos ante la apertura en forma diferente del país, las escuelas. El agosto es un mes clave donde hay mucho movimiento, las escuelas, las universidades, la gente. Entonces, hay una serie de aspectos que ahora, a finales de este mes, comienzan a cambiar la gente y el efecto estresor emocional sobrepasa el estrés fisiológico. La mujer está preparada mentalmente para que su cuerpo cambie porque antepone la vida de su hijo a lo que es la estética, la belleza, que si mi cuerpo cambia, no importa si me hacen una cesárea, mi bebé va primero. Todo ese tipo de cosas lo podemos manejar. La mujer tiene esa habilidad bien poderosa, aunque después casi salga corriendo al cirujano plástico a hacer unos ajustes, pero... Se nos cambia el color de la piel porque nos dan manchas, el pelo, frías, el pelo se cae. Todo, porque hoy hay un estresor fisiológico y es de esperarse. Todas las mujeres se aconsejan, se consuelan entre ellas. Ay, chica, no te preocupes, eso va a pasar. Y ellas tienen todo un proceso muy diferente a nosotros los varones. Los varones pues
el male bonding es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa en este momento? Que obviamente nuestro país está sufriendo una serie de cambios emocionales por lo del COVID-19. Que se añaden. Se añaden y son hasta peores en el sentido de que emocionalmente estamos ante algo que nos sentimos impotentes. ¿Okay? La sensación de impotencia es clave que usted la identifique porque muchas de las mujeres que están embarazadas en este momento tienen 2 y 3 muchachos, tienen que enviar gente a la escuela, tienen que trabajar, su esposo trabaja, a veces se sienten impotentes porque ellas tienen una carga que el varón no puede llevar, punto, claro. O sea, no hay de otra, o sea, simplemente tu ADN dice que tú eres nena y las nenas hacen esto y punto, y los varones, con algunas excepciones, no se enoje el varón que nos escuche en esta mañana, pues mira, eso es de la nena y no hay de otra, no hay de otra y no hay de otra. ¿Qué te puedo decir a ti? Mira, seguimos con las mismas precauciones como cuando COVID explotó y no sabíamos nada. Tenemos que continuar con lo mismo. He visto cosas básicas, que la gente está bajando la guardia. Tampoco es estar mega encerrado, escondido, como que el mundo se acabó. No ha caído una bomba atómica y no se puede salir. El punto es, todas las medidas universales, ahora yo las llamo universales, del COVID, hay que continuarlas. Okay. No hay nada especial para la embarazada. Simplemente no lo hay. No. Nuestra preocupación es que obviamente pasa por una serie de estrés fisiológico que queremos aclarar. ¿Ustedes no se dan cuenta que la mujer embarazada a veces no puede respirar bien? Pues son efectos fisiológicos secundarios a que el diafragma, que es el músculo de la respiración que ala los pulmones hacia abajo cuando usted respira profundamente, se encuentra con un obstáculo que se llama útero, que dentro del útero está el bebé, que el bebé pesa como 7 libras, más el agua, el líquido amniótico, más la placenta, una serie de elementos fisiológicos que no le permiten a la mujer respirar con la facilidad que cualquier otro ser humano lo haría. Entonces, ¿dónde está el ataque del COVID-19? Es en los ojos, es en las manos, en los pies, en los pulmones. Por lo tanto, usted se tiene que cuidar porque obviamente en ese sentido usted podría estar un tanto en desventaja. Por eso es que se dice a la mujer que obviamente tiene que enderezarse y respirar estirando toda su parte superior del cuerpo, porque usualmente nosotros lo último que utilizamos fisiológicamente hablando es la parte apical, la parte más alta del pulmón, y obviamente la mujer necesita reclutar esa parte apical del pulmón para poder respirar cuando está embarazada. Por eso yo le digo, tira los hombros hacia atrás, levanta tu cabeza, respira profundo, no te inclines, dale espacio a ese pulmón, porque obviamente ya tiene el espacio limitado. Y ese es un estrés fisiológico. Si a ese le añadimos una infección viral al pulmón, pues obviamente vamos a tener complicaciones, ¿no? Al igual que la influenza. Cuando hay influenza queremos esconder nuestras embarazadas porque obviamente ocurre que, y ocurrió cuando tuvimos la epidemia de la influenza H1N1, o sea que fue y murieron muchas de nuestras embarazadas. Sí. Bueno, no muchas, pero sí. Hubo un par de embarazadas que se comprometieron y murieron. Entonces, más que el COVID me impresionó. Yo entiendo, ¿verdad? que sí, hasta ahora no hemos visto nada impresionante con lo del COVID. Es que somos bastante precavidos en cuanto a las embarazadas. Y siempre que ocurre algo inesperado como lo del COVID-19, lo primero que encerramos es a la gente de etapa reproductiva, que para nosotros es importante, ¿verdad? Vemos una embarazada y la cubrimos, la protegemos, la guardamos. Quédate aquí, no te muevas, porque todo el mundo está como que la expectativa, ¿qué va a pasar? Y esas muertes relacionadas con la influenza, disculpe doctor, ¿qué pasó ahí? ¿Fue descuido? Simplemente es pulmonar, o sea, se infectan de alguna manera y el pulmón está comprometido. A eso le tenemos que añadir que obviamente sufrimos de otras condiciones de salud que son claves. Acuérdense que con lo del COVID, le dicen, si tú tienes alguna condición crónica, hipertensión, diabetes, y ya es muy común encontrar mujeres embarazadas hipertensas. Ya es muy común en nuestro país encontrar mujeres embarazadas con diabetes. Así que si vamos añadiendo esta serie de elementos, tenemos que ser sumamente sabios y precavidos. ¿Okay? En estos días, donde pues, nos vamos a enfrentar muchos padres a tomar la decisión si nuestros hijos se van online. Si no se van online, ya nuestra amada esposa de Ismabel está en ese estrés y ya está como que hablándome. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que bajar primero los niveles de estrés. El mundo no se acaba. Yo quiero que sepan que siempre hay oportunidades para que nosotros podamos echar hacia adelante. No importan las pérdidas. Oiga bien, muchos perdemos mucho. Sí. ¿Ok? Y perdemos, ¿no?
pero no es cómo nos caemos, sino cómo nos levantamos. Y estamos hablando de pérdida de vidas, y lo he visto, lo he palpado, tan reciente como hace 2 semanas. Sí les puedo decir a ustedes que lo más importante de nuestras embarazadas, precaución, el lavado de manos, su mascarilla. Y se preguntará a usted, pero ustedes no tienen mascarilla, los que están viendo por Facebook, estaban en un distanciamiento brutal aquí. Ajá. Y yo que vengo también los sábados a la emisora he visto el protocolo de aquí. Está espectacular cómo realmente se están llevando los procesos. Y eso es lo que hay que vigilar. Que la gente haga lo suyo, que la gente esté haciendo lo correcto. Lamentablemente, y yo sé que todo el mundo coincide conmigo, hemos visto como nuestro país se está infectando paulatinamente por las cosas inevitables. Tenemos un aeropuerto internacional. No es nuestro totalmente. Es y no es nuestro. Por lo tanto, te llega cualquier persona, y máxime cuando de momento hay un número tan impresionante como un pasaje a $40 o $50. Hasta $19. Cualquiera puede llegar a la isla. Sí. Entonces, y le comentaba yo a una persona que está trabajando, que está haciendo lo suyo, que sabe que una epidemia, no va a decir que va a aprovechar un pasaje de $20, $30, $40 para ir a la isla a visitar a ver cómo están las cosas. Va a venir quizás una persona que dice, pues no tengo nada que hacer, déjame ver cómo está aquello llevado. Exacto. Sí. Y que ha estado en la calle, que está caminando. Mucha gente en Estados Unidos, con todo el respeto que todos nuestros latinos y nuestra gente americana tiene, los respeto, los amamos, los queremos. Son mucho más liberales en términos de salud que lo que ha hecho Puerto Rico. Puerto Rico ha dado cátedra. Pero ha llegado la situación de que si me pregunta a mí, ¿qué usted cree? Le puedo decir que pues solo Dios realmente sabe lo que pudiese estar cuajándose en la isla en términos de la manifestación de la enfermedad. Nosotros tuvimos casos en intensivo en nuestro hospital y sin haber pandemia fuerte en Puerto Rico ya teníamos con otras condiciones, oiga bien, con otras condiciones de salud, nuestra gente de la tercera edad que muchas veces necesitan un intensivo para que se le descontroló la presión, se le descontroló algo. Y ya el intensivo lo que quedaba era una cama para una de nuestras embarazadas que se complicó, una sola cama, la cual estaba siendo preparada, esterilizada, o sea que todavía no estaba lista en ese momento. O sea, tenemos gente enferma en nuestro país aparte del COVID-19. Entonces, si usted no se me cuida, vamos a entrar en una crisis de que la prestación de servicios que va a empezar a comprometerse, usted no la va a tener disponible. Entonces, el sabio pues ve el peligro y huye, ¿no? Y se cuida. O sea, tenemos que ser sabios. Escuché un testimonio que también con mucho respeto a la vida. Escuché de una persona que partió con el Señor en Nueva York, que fue un pastor, que en plena pandemia salió a trabajar y hacer, y después cuando se vio comprometido, que su esposa tuvo que despedirse de él, dijo, perdóname por no haber sido prudente. Esas fueron sus últimas palabras. Wow. Usted no tiene idea de cuánto duele eso. O sea, nosotros los creyentes, los que hablamos del poder de Dios, de los milagros, porque no hay mayor milagro que la prudencia. Ese es el mayor milagro en la vida de la gente. La mujer embarazada no tiene por qué temer, pero tampoco tiene por qué ser osada. ¿Ok? No tiene por qué estar saliendo a la calle si no es necesario, sino usted haga lo propio. ¿Por qué? Porque fisiológicamente hablando, oiga bien lo que dijo el doctor Ruiz, no quiero que malinterprete lo que le estoy diciendo. El impacto del embarazo es un impacto fisiológico y no toda mujer necesariamente está preparada para un embarazo. Uh-huh. Fisiológicamente. Uh-huh. Hay mujeres que han estado embarazo tras embarazo, quedando embarazadas sin un proceso de recuperación. ¿Y qué sucede? ¿Qué usted está haciendo cuando usted está embarazada? Vamos a utilizar el sentido común. Usted con Dios, usted está recreando una criatura. En 9 meses, usted tiene que traer al mundo una criatura competente y lista para respirar, para amamantar, para hacer cosas básicas para poder existir. Y eso conlleva esfuerzo. Y si usted no tiene en su armamentario fisiológico, en su cuerpo, la reserva, las multivitaminas, la fortaleza, un cuerpo competente, descansado, obviamente ese proceso la madre naturaleza no lo sacrifica por nada. A la única que va a sacrificar es a la madre. Cierto. Wow. Entonces, podemos quedar embarazada, pues
porque me tocó. Sí, puedes quedar embarazada, sí, pero ¿qué tal si la planificas bien? ¿Qué tal si tú coges y te alimentas bien? Vas a una consulta preconcepcional, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las multivitamínicas que tengo que hacer? ¿Cómo está mi laboratorio? ¿Cómo estoy fisiológicamente? ¿Estoy caminando? ¿Estoy haciendo ejercicio? Porque ya la gente oye este ambiente trillado de que el ejercicio es bien saludable o comer bien es saludable. Ya hay que decirle cómo. Porque ya como que estamos atontados en la palabra. Porque lo escuchamos tantas veces como el lobo viene, el lobo viene, el lobo viene y nunca llega, como nos pasó con el huracán María. Ay, aquí siempre pasan los huracanes y no pasa nada. Y yo recuerdo el día que estoy comprando mis cosas, que una señora estaba creída, dice, tenemos tanto crédito, y lo digo con respeto también. Mucha gente piensa, tenemos tanto crédito en el cielo que hemos ayudado a tanta gente que a esta isla no le va a pasar nada. Entonces se nos olvida que llueve para los buenos, para los malos y para los malos. Y usted nunca sabe cuando a usted le toca. Qué bueno que usted trae esta parte de los ejercicios y uno cambiar el estilo de vida. Estaba precisamente ayer leyendo la cantidad de atletas que le ha dado el COVID y ni se han enterado. Porque su estilo de vida, el ejercitarse, la nutrición, lo saca así rapidito. ¿Por qué es la pregunta? Y esa te la voy a contestar en los 3 o 4 minutos que me quedan. Ajá. ¿Por qué la pregunta? Porque el que se ejercita, número 1, mantiene su masa muscular. Ajá. Nosotros fuimos diseñados para caminar, para movernos. Si usted mira fisiológicamente la estructura suya de la creación de Dios, músculos largos, huesos largos. Fuimos diseñados con ese propósito. El que mantiene músculo, y aquel que estudia un poquitito más de fisiología sabe, en inglés se llama metabolic currency, sistema de intercambio metabólico. El músculo, la proteína hace eso, y cuando usted tiene buenos aminoácidos, buenas proteínas en su cuerpo, que son básicamente el bloque principal del músculo, usted puede combatir mejor las enfermedades. Entonces, usted está metabólicamente más competente, por lo tanto, al estar más saludable, cualquier enfermedad, usted la combate. Por eso me encanta cuando las embarazadas me preguntan, ¿yo puedo caminar? Pues si no tiene placenta previa, si no está sangrando, si la progesterona no está bajita, si cuando tienes relaciones sexuales no manchas, no sangra y estás totalmente bien. Claro que sí, que me puedes caminar. Ayer me gozaba grandemente porque mientras caminaba en mi rotonda donde yo vivo, apareció mi paciente embarazada con su esposa y sus 2 hijitos y dice, míralos los dos, míralos aquí, los que tú traíste al mundo, qué bueno. Y qué alegría yo estar haciendo ejercicio y ver la gente que me enseñan sus hijos saludables. ¿Usted quiere una vida saludable? En medio de la pandemia se puede. No le estoy diciendo que no. Recuerde que el pueblo de Israel pasó, al igual que el pueblo de Egipto, ¿por cuántas plagas? No 1, no 2, no 3, 10. Vamos por la 2 o la 3, con esto por la 3. María, temblores y el COVID. Vamos por la tercera de 10 días. Todavía vamos quizás a mitad de camino. ¿Se puede? Yo sé que es difícil. No estoy aquí, el doctor se le hace la vida fácil. No. No estoy aquí para decir que se puede a aquellos que no pueden. Podemos. Embarazada, quiero que te cuides bien. Sigue las instrucciones de tu doctor. No permitas que nada ni nadie te agobie. Yo las recibo llorando, preocupadas, abrumadas, que llega agosto, los nenes. Entonces, ¿qué nos preocupa del COVID? Como tú dices, la gente es saludable, la gente es joven, aunque de vez en cuando se nos cae uno, ¿verdad? Sí. De vez en cuando se nos muere 1 o 2. ¿Qué pasa con ellos? Que están tan competentes en términos de salud que caminan con el COVID por ahí y el COVID está con ellos y coquí, no le pasa nada. Y a nosotros, los baby boomers cincuentones, les tenemos que tener respeto a ellos porque ya sabemos que nuestro sistema inmunológico no está tan competente como el de ellos, ¿no? Que es la preocupación de todo padre y toda madre. Mis hijos van a la escuela, si lo cogen, aquí yo tengo a mami, tengo a papi, O sea, es ese temor, esa preocupación. ¿Qué te digo? No temas porque el Señor dice que Él te redimió. Y así que no desmayes porque lo vas a lograr. Embarazada, continúa con tu embarazo, continúa con todas las bendiciones que Dios te ha dado, aferrada ahí al Señor y obviamente a tu obstetra. No te despegues, escucha bien lo que está ocurriendo, sigue las instrucciones precisas y ya tú verás que todo te va a salir bien. Doctor William Ruiz, teléfono y contactos. Allí estamos en el 278-2393 para ginecología obstetricia, 423-2424 para medicina metabólica funcional, antienvejecimiento y los sueros, 423-2424. Doctor, muchas gracias. A la orden.